Imagina caminar por un lugar donde el cielo parece más cercano, donde el suelo cruje como si ocultara secretos antiguos, y donde no hay señales claras de que sigues en la Tierra. Existen rincones de nuestro planeta que desafían toda lógica. Lugares que parecen haber sido arrancados de otros mundos, traídos aquí por error o tal vez, por diseño. Paisajes que no siguen las reglas conocidas. Donde el agua no fluye como debería, el aire es más denso, los colores son imposibles y el tiempo parece comportarse de forma distinta. ¿Son simples caprichos de la naturaleza? ¿O restos de algo que aún no comprendemos? Algunos de estos sitios son tan inexplorados que nadie sabe con certeza qué se oculta bajo su superficie. Otros, aunque visibles, parecen desafiar las leyes físicas, como si fuesen portales hacia realidades alternativas. En este video, cruzaremos la delgada línea entre lo natural y lo inexplicable. Te llevaré a conocer 10 lugares de la Tierra que parecen de otro planeta. Y al final, puede que te preguntes, ¿cuánto realmente conocemos de este mundo? O peor aún, ¿estamos realmente solos? En lo profundo del desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, existe un rincón donde la Tierra se disfraza de Marte. Allí, bajo un cielo inmensamente claro y estrellado, el paisaje se retuerce en formas que desafían la lógica, y el tiempo parece haberse detenido hace milenios. El Valle de la Luna no recibió ese nombre por casualidad. Las dunas esculpidas por el viento, las formaciones rocosas afiladas y los cráteres naturales hacen que cada paso parezca una caminata por un terreno lunar. No hay vegetación, ni ríos, ni vida visible a simple vista. Solo silencio. Un silencio tan profundo que algunos lo describen como ensordecedor. Pero lo más impresionante no es solo lo que se ve, sino lo que se siente. La energía del lugar es densa, casi como si algo invisible observara desde las sombras de las rocas. En ciertos momentos del día, especialmente al atardecer, el paisaje se tiñe de tonos rojizos y dorados, y la tierra parece arder en silencio. La temperatura cae bruscamente, y el aire se vuelve más frío, más pesado. Los geólogos aseguran que estas formaciones se crearon hace millones de años, por movimientos tectónicos y la erosión inclemente del viento. Sin embargo, para los pueblos originarios, este lugar era sagrado. Un sitio de conexión con otros mundos, con los dioses del cielo y del inframundo. Algunos exploradores aseguran haber tenido experiencias extrañas allí. Luces en el horizonte, ecos que no tienen fuente, sensaciones de estar siendo seguidos sin que haya nadie alrededor. ¿Simple sugestión? ¿O acaso el Valle de la Luna guarda secretos enterrados bajo su superficie árida? Lo cierto es que, al caminar por este paisaje marciano, uno comienza a cuestionarse si la línea que separa nuestro mundo de otros es realmente tan clara como creemos. Imagina un lago donde el agua no refresca, sino petrifica. Un espejo rojo como la sangre, tan tóxico y silencioso que parece una trampa dejada por otro mundo. Ubicado en el norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, el lago Natron no es como cualquier otro cuerpo de agua en el planeta. Su apariencia ya es desconcertante, una inmensa planicie líquida de tonos rojizos y anaranjados, rodeada por una corteza blanca de sal que cruje bajo los pies. Pero lo verdaderamente perturbador está en su composición. El lago posee niveles extremos de alcalinidad, con un pH que puede alcanzar valores superiores a 10. Esto, combinado con temperaturas que superan los 60 grados centígrados, lo convierte en un ambiente letal para la mayoría de las formas de vida. A excepción de algunos microorganismos y unas pocas especies de peces altamente adaptadas, cualquier ser vivo que entre en contacto con sus aguas, muere. Pero la muerte aquí adopta una forma surrealista. Los cuerpos de aves y pequeños animales que caen en el lago no se descomponen de manera normal. En vez de eso, se petrifican, cubriéndose de una capa de sal y minerales que los transforma en estatuas macabras. Como si el tiempo se detuviera justo en el instante de su último aliento. El fotógrafo Nick Brandt, al documentar este fenómeno, capturó imágenes impactantes de aves perfectamente conservadas, en poses tan naturales que parecen vivas, si no fuera por su rigidez espectral. Las imágenes recorrieron el mundo, provocando tanto fascinio cuanto terror. Este fenómeno, aunque explicado por la ciencia, ha alimentado leyendas locales durante siglos. Algunos pueblos masái consideran el lago un lugar prohibido, donde habitan espíritus que castigan a los imprudentes. Otros creen que es un portal, una puerta que conecta con algo que no pertenece a este mundo. A la distancia, el lago Natron puede parecer sereno, hasta hermoso, pero cuanto más te acercas, más irreal se vuelve. Y entonces comprendes, no todos los paraísos son seguros.
Algunos, simplemente, no fueron hechos para los humanos. En el corazón de Anatolia, existe un lugar donde la tierra parece cubierta de nubes sólidas. Una montaña blanca que brilla como hielo bajo el sol, pero no está hecha de nieve, ni de nada que pertenezca a este mundo. Pamukkale, que en turco significa castillo de algodón, es una de las maravillas naturales más surrealistas del planeta. Desde lejos, sus laderas blancas deslumbran como una cadena montañosa congelada. Pero al acercarse, el engaño visual se disuelve para revelar su verdadero origen: formaciones de travertino, un tipo de piedra caliza depositada por las aguas termales ricas en carbonato de calcio. Estas aguas, emergiendo desde el interior de la Tierra a altas temperaturas, han esculpido durante milenios una serie de terrazas naturales. Escaleras fluidas donde el agua turquesa se acumula en piscinas poco profundas, rebosando lentamente de un nivel al otro. El contraste entre el blanco casi puro de la roca y el azul suave del agua crea un escenario que parece retirado de un planeta etéreo. Pero Pamukkale no es solo una joya visual. También es un lugar de leyendas antiguas. Según creencias locales, las aguas poseen propiedades curativas y energéticas. Por eso, desde la época del Imperio Romano, Olokal atrae viajantes, místicos y buscadores do desconocido. Muy cerca de las terrazas se encuentran las ruinas de Hierápolis, una ciudad fundada hace más de 2000 años, cuyas termas eran frecuentadas por emperadores y filósofos. Muchos creían que morir aquí era alcanzar una forma de purificación total, como si este rincón estuviese conectado con esferas superiores de existencia. Lo más inquietante es que, a pesar de su belleza celestial, Pamukkale parece desierta. El silencio aquí no es común. Es profundo, denso, envolvente. Y cuando el viento sopla, hace vibrar las paredes calcáreas con un sonido casi musical. Algunos aseguran haber oído susurros, como si la montaña blanca aún guardara las voces de quienes se bañaron en sus aguas buscando eternidad. Pamukkale no parece parte de la tierra. Parece un fragmento caído del cielo. Un trozo de otro planeta, donde el tiempo no se atreve a correr. Existe un lugar en la tierra donde las montañas no tocan el cielo, parecen flotar dentro de él. Donde la niebla se arrastra lentamente entre pilares de piedra que se elevan como guardianes de un reino perdido. Ese lugar se llama Bulinyuan. Ubicado en la provincia de Hunan, en el sur de China, el área escénica de Bulinyuan es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1992. Su fama se debe a sus más de 3000 columnas de piedra, algunas de hasta 200 metros de altura, cubiertas por vegetación que parece suspendida en el vacío. Un bosque de roca vertical que desafía las leyes de la física y de la lógica. Muchos lo conocen por haber inspirado el paisaje fluctuante de Pandora en la película Avatar. Pero lo que pocos saben es que Bulinyuan es aún más impresionante en la vida real. Al amanecer, la neblina asciende desde los valles y se instala entre las torres, envolviéndolas en un velo etéreo. Desde arriba, parecen islas flotantes. Desde abajo, parecen columnas sin fin que se pierden en el cielo. Pero Bulinyuan no es solo belleza, es también un lugar de leyendas. Según los antiguos cuentos chinos, estas montañas eran morada de espíritus celestiales y criaturas inmortales. Algunos dicen que los pilares fueron formados por dioses que intentaban construir una escalera hacia el firmamento, y que al ser interrumpidos, dejaron su obra inacabada. Exploradores modernos relatan haber sentido una extraña paz o se perder por sus senderos, seguida por momentos de inquietud inexplicable. Ecos suaves que se repiten entre las rocas. Sombras que desaparecen al segundo vistazo. Como si el bosque mismo estuviera allí. La biodiversidad aquí también parece mágica, monos dorados, orquídeas raras y aves que solo existen en esta región. Todo contribuye a la sensación de estar en un mundo aparte, donde el hombre es solo un visitante tolerado por fuerzas mucho más antiguas. Bulinyuan no parece un lugar. Parece un sueño lúcido. O quizás, un pedazo de otro planeta, donde los dioses aún pasean al amanecer. Si la Tierra tuviera una puerta al infierno, probablemente estaría aquí. Un paisaje hirviente, tóxico, radiante de colores imposibles, y completamente letal para la mayoría de las formas de vida. En el extremo nordeste de Etiopía, cerca de la frontera con Eritrea, se encuentra la depresión de Danakil, una de las zonas más calientes, secas e inhospitalarias de todo el planeta. Situada a más de 100 metros por debajo del nivel del mar, esta región combina volcanes activos, géiseres de ácido sulfúrico, lagos de lava y campos de sal que se extienden hasta donde alcanza la vista. Lo más asombroso es su apariencia.
paisajes multicolores formados por minerales que emergen desde el subsuelo junto con gases venenosos. Amarelo intenso, verde fluorescente, naranja incandescente. A primera vista, parece una pintura surrealista. Pero allí, todo hierve, todo arde. La vida, tal y como la conocemos, simplemente no sobrevive. El volcán Erta Ale, uno de los pocos con un lago de lava activo permanente, ruge día y noche como un corazón en llamas. Su cráter emite vapores tóxicos que ondulan sobre el suelo, tornando el aire irrespirable sin equipos especiales. Los sefars, un pueblo nómada que habita la región, llevan generaciones extrayendo sal de este paisaje infernal. Caminan descalzos sobre la tierra hirviente, guiando caravanas de camellos como si formaran parte de un mundo anterior al nuestro. Para ellos, este no es un lugar de muerte, sino de poder ancestral. Científicos que han estudiado Danakil creen que su composición extrema podría ofrecer pistas sobre cómo sería la vida en otros planetas, como Venus o incluso lunas de Júpiter. Algunos incluso han comparado sus condiciones con las de Marte en épocas pasadas. Pero hay quienes dicen que Danakil no solo parece otro planeta, es otro planeta. Un fragmento caído a la Tierra, quizás por accidente, o quizás como advertencia. A 300 metros bajo tierra, existe una catedral mineral donde el tiempo parece suspendido. Un templo oculto, silencioso, donde la naturaleza ha tallado su obra más imposible. Cristales tan enormes, que parecen columnas de otro universo. Descubierta en el año 2000 por dos mineros en el estado de Chihuahua, al norte de México, la Cueva de los Cristales Gigantes es un lugar que, por mucho que se describa, siempre parecerá irreal. Dentro de una caverna profunda bajo la mina de Naica, descansan algunos de los cristales de selenita más grandes jamás encontrados, estructuras translúcidas de hasta 12 metros de largo, 4 metros de ancho, y con un peso de más de 50 toneladas. El ambiente allí dentro es extremo. Las temperaturas alcanzan los 58 grados centígrados, con una humedad superior al 90%. Sin trajes especiales, los humanos solo podrían permanecer vivos por unos pocos minutos. Es como si la cueva no quisiera ser vista, como si estuviera protegida por su propio clima hostil. Los cristales, formados durante cientos de miles de años gracias a una combinación única de calor, presión y aguas ricas en minerales, brillan con una luz fantasmal cuando son iluminados. Sus formas parecen crecer sin patrón claro, en ángulos que desafían la simetría, como si fueran organismos dormidos, esperando algo. Exploradores que han ingresado allí describen una sensación difícil de explicar. Un silencio denso, una opresión invisible en el pecho, y una extraña percepción del espacio, como si la geometría del lugar afectara la mente. Hay quienes aseguran haber sentido presencias, o haber escuchado sus propios pensamientos rebotar en las paredes como si fueran voces ajenas. La ciencia aún no comprende del todo los mecanismos exactos que permitieron la formación de estos cristales colosales. Algunos geólogos creen que hay muchas otras cavidades similares bajo la superficie de la Tierra, aún selladas, aún dormidas. Otros se preguntan si este tipo de formaciones podrían existir en otros mundos, bajo la corteza de lunas heladas, como Europa o Encélado. Y si así fuera, ¿podrían albergar formas de vida alienígenas basadas no en carbono, sino en cristal? Sea como sea, la Cueva de los Cristales no parece una creación natural. Parece un templo extraterrestre enterrado bajo nuestros pies. Un santuario mineral, donde el tiempo, la lógica y la vida misma se pliegan ante una belleza que escapa a lo humano. Emergiendo entre las nubes como una nave ancestral encallada en la selva, el monte Roraima no parece una montaña, parece un altar. Un fragmento de tierra detenido en el tiempo, protegido por paredes verticales que nadie, ni el propio viento, ha podido doblegar. Situado en la triple frontera entre Brasil, Venezuela y Guyana, el monte Roraima es uno de los tepuyes más altos y enigmáticos del mundo, alcanzando más de 2.800 metros de altitud. Su cima plana y sus acantilados verticales lo convierten en una fortaleza natural casi inaccesible. Y lo que hay allí arriba, es difícil de describir. La meseta está cubierta de neblina constante. Su superficie, erosionada durante millones de años, es un laberinto de rocas oscuras, charcos ácidos, cuevas ocultas y una vegetación que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. De hecho, más del 35% de las especies que habitan en la cima del Roraima son endémicas, no existen en ningún otro lugar del mundo. Las culturas indígenas, como los Pemón y los Taurepán, consideran el monte sagrado. Lo llaman la madre de todas las aguas, porque desde su cima nacen algunos de los ríos más importantes de América del Sur.
pero también lo llaman la casa de los dioses. Según sus leyendas, allí habitan espíritus antiguos, guardianes de conocimientos que no deben ser revelados. Quienes logran llegar hasta la cima describen una sensación extraña. El clima cambia repentinamente, el viento ruge sin aviso, y el horizonte parece curvarse en la distancia. Algunos aseguran haber tenido visiones, sueños vívidos o incluso percepción del tiempo alterada. El monte Roraima ha inspirado desde cuentos indígenas hasta novelas fantásticas, como El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, donde se imagina un ecosistema prehistórico atrapado en su cima. Pero la realidad del Roraima es aún más inquietante que la ficción. La erosión aquí ha esculpido figuras imposibles, torres, pasajes, grietas tan profundas que parecen llevar al centro de la tierra. Todo en este lugar grita antigüedad, como si no perteneciera al mundo moderno, como si hubiera sido testigo de cosas que olvidamos hace mucho tiempo. Estar en el Roraima es caminar sobre un mundo antiguo, o tal vez, sobre los restos de otro planeta, caído hace eones, y olvidado por todos, excepto por la montaña misma. Hay un lugar, perdido en medio del océano Índico, donde los árboles sangran, los paisajes no siguen ninguna lógica, y el viento parece soplar desde otra dimensión. Ese lugar se llama Socotra, y pocos se atreven a explorarlo por completo. Ubicada a unos 350 kilómetros de las costas del Yemen, la isla de Socotra es una de las regiones más aisladas y biológicamente únicas del planeta. Separada del continente africano desde hace más de 20 millones de años, su flora y fauna evolucionaron por caminos completamente distintos. El resultado es una isla alienígena. Más del 90% de sus especies vegetales no existen en ningún otro lugar del mundo. Árboles con formas que parecen esculturas surrealistas. Insectos nunca catalogados. Paisajes que combinan lo árido con lo verde de manera imposible. El más famoso de estos seres vivos es el árbol sangre de dragón, Dracaena cinnavari, cuyas ramas se extienden como paraguas invertidos y cuya savia roja parece sangrar cuando se corta. Para los habitantes locales, este árbol tiene propiedades místicas, y su resina ha sido usada por siglos en rituales de protección y sanación. Pero no es el único. En Socotra, hay arbustos que parecen corales, flores que cambian de color al ser tocadas por el sol, y cuevas con formaciones que parecen esculpidas por inteligencia no humana. A nivel sensorial, el ambiente es desconcertante, el aire es seco pero fragante, las formaciones rocosas parecen haber sido esculpidas a mano, y el cielo, especialmente al anochecer, se pinta con tonalidades que desafían cualquier paleta terrestre. Existen muchas leyendas en torno a Socotra. Antiguos mapas la señalaban como una tierra de dragones. Los marineros árabes la evitaban por miedo a sus espíritus errantes, y algunos creen que allí se esconden los restos de civilizaciones extintas, o algo aún más antiguo. Lo cierto es que Socotra no parece una isla más. Parece un experimento cósmico, una pieza suelta de otro ecosistema, caída en el lugar equivocado, o en el momento correcto. Imagine caminar por un desierto árido, sin vida, hasta que, de repente, surge ante ti una estructura multicolor que parece respirar. Torres humeantes, cubiertas de tonos imposibles, brotando del suelo como si la tierra intentara hablar o advertir. Eso es el Fly Geyser, un fenómeno natural que no debería existir. Y sin embargo, ahí está, humeante, colorido, misterioso. Ubicado en pleno desierto de Nevada, dentro del terreno privado de Fly Ranch, este geyser no es completamente natural, pero tampoco es artificial. En 1964, una empresa perforaba la tierra en busca de agua geotérmica. Lo que encontraron fue un manantial hirviente, tan caliente que no podía ser aprovechado. Sellaron el pozo, pero la presión interna rompió la barrera, y el agua empezó a brotar con fuerza, cargada de minerales. Con el paso del tiempo, esos minerales comenzaron a depositarse alrededor del punto de erupción. Las bacterias termofílicas, organismos que prosperan en ambientes extremos, se instalaron en la superficie, generando una explosión de colores, rojos, verdes, naranjas, azules intensos. Así nació el Fly Geyser, un accidente convertido en arte natural. Pero verlo en persona es una experiencia desconcertante. El geyser parece una criatura viva. De sus bocas abiertas fluye vapor constantemente. Sus formas curvas y texturas escamosas evocan imágenes de dragones dormidos o estructuras alienígenas recién emergidas del subsuelo. El terreno que lo rodea también fue transformado. Pequeños canales multicolores, charcos burbujeantes y depósitos minerales que reflejan el sol como espejos líquidos. Todo parece sacado de un planeta ondeante,
movido por energías desconocidas. El acceso al Fly Geyser está controlado, y no es visible desde carreteras. Pocas personas logran presenciarlo de cerca, pero quienes lo hacen, coinciden en algo, no parece de este mundo. Es como si la Tierra hubiera querido recordarnos que bajo su superficie aún hay magia, que incluso en un error humano, puede surgir algo que nos conecte con o inexplicable. En medio del Océano Pacífico, emerge una isla envuelta en humo y misterio. No hay aves que canten, ni vegetación que alivie su terreno. Solo el silencio pesado del vapor y el rugido constante de la tierra viva bajo los pies. Bienvenido a Baccaari, también conocida como Isla White, uno de los volcanes más activos del planeta. Aquí, el suelo burbujea con azufre y gases tóxicos que se elevan en columnas blancas hacia el cielo grisáceo. La superficie está pintada con colores imposibles, amarillos brillantes, naranjas oxidantes y blancos espectrales que parecen señales de un mundo en formación. Caminar por Baccaari es como pisar la superficie de un planeta recién nacido o la luna volcánica de Júpiter. Cada paso es un riesgo, pues el suelo puede abrirse en cualquier momento y la atmósfera es pesada, cargada de energía y peligro. En 2019, la isla se convirtió en noticia mundial tras una erupción repentina que sorprendió a visitantes, recordándonos la fuerza impredecible y feroz de la naturaleza. Pero más allá del peligro, Baccaari fascina y atrae, como un corazón ardiente que late en el centro de nuestro planeta. Un recordatorio de que, aunque estemos en la Tierra, hay lugares donde el planeta aún se muestra salvaje y extraño, casi como si fuese otro mundo. Hemos recorrido juntos 10 lugares que desafían nuestra percepción del planeta. 10 paisajes que parecen sacados de un sueño, o quizás, de un planeta lejano. La Tierra, en su infinita diversidad, nos muestra que lo extraño y lo maravilloso están más cerca de lo que imaginamos. Pero esta exploración también nos deja una inquietante pregunta. ¿Y si algunos de estos lugares no son solo parecidos a otros mundos? ¿Y si en realidad son vestigios, portales o mensajes de algo que aún no comprendemos? En un universo tan vasto, la línea entre lo conocido y lo desconocido es más delgada de lo que creemos. Así que la próxima vez que contemples un paisaje extraño, recuerda, la Tierra guarda secretos que podrían cambiar nuestra historia para siempre.